gente tiene responsabilidades que asumir. La ciudadanía sabe que cuando hablamos de la existencia de dobles estándares o hipocresía, estamos diciendo la verdad. Cuando uno se equivoca, no cabe la teoría del empate. Bueno, es evidente que en la UDI hay una clara división respecto de cómo enfrentar el caso Penta. Pero lo importante aquí es dejar que la Fiscalía haga su trabajo y que se esclarezcan totalmente estos hechos y en caso que se acrediten delitos que se apliquen las sanciones que establece la ley. Todos nos sentimos golpeados por este ataque cobarde. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanos después de una semana tremendamente noticiosa en el mundo, marcada, por cierto, por la masacre en París y en Chile, por las nuevas revelaciones del caso Penta, que día a día han ido golpeando el escenario político, algo que se mantiene hasta hoy cuando tuvimos la reaparición en público de la senadora Enna von Baer. Ello lo vamos a comentar con nuestros panelistas habituales, nuestro equipo titular, Laura Albornoz, hola, Hernán Larraín, Joaquín Lavín, Alberto Mayor. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Partimos en las frases de la semana con esta serie de declaraciones públicas hechas siempre en medio de gran expectación. Quien fue el primero fue Iván Moreira. El miércoles pasado, el senador de la UDI se convirtió en el primero de los involucrados en el caso en enfrentar de esta manera a la opinión pública con una declaración tras las revelaciones de los días previos. Cuando uno se equivoca, no cabe la teoría del empate. Por ello, hoy estoy dando la cara, reconociendo mis errores con hombría y pidiendo disculpas públicas. Eso ocurrió el miércoles, el mea culpa y las disculpas también públicas del senador Iván Moreira. El viernes llegó otra declaración muy esperada, la del presidente del partido, acompañado por la directiva, por algunos de los líderes históricos de la UDI también. Esta es la declaración de Ernesto Silva, presidente de la UDI, segunda candidata a frase de la semana. Lamentamos lo ocurrido y nos disculpamos ante la ciudadanía por cualquier conducta individual de alguno de nuestros militantes que suponga un financiamiento de campañas políticas de manera irregular. Asumimos con humildad y responsabilidad política las irregularidades que se han cometido. Y hoy, este lunes, llegó nuestra tercera candidata a frase de la semana. Reapareció por fin, en medio de muchísima expectación, la senadora Enna von Baer, que se había mantenido fuera del ojo público durante toda la semana, sin asistir tampoco a las sesiones de la Comisión de Educación, donde se ve la reforma. Esto dijo hoy la senadora Enna von Baer. Lamento sinceramente la confusión y las molestias generadas a partir de una entrevista en la que me refería exclusivamente al periodo electoral y a la referencia a un correo electrónico enviado con fecha 13 de diciembre, solicitando recursos después de mi campaña y del cual no tuve respuesta y tampoco la ayuda solicitada. En este sentido, quiero señalar que siempre actuó con la verdad y se debió exclusivamente a un error involuntario. Un error involuntario, las palabras de Enna von Baer, marcando una diferencia muy clara con lo que vimos primero con Iván Moreira. Dos formas bastante distintas de enfrentar la responsabilidad de cada uno en las revelaciones del caso Penta. Partamos el debate con la elección de la frase de la semana. Son ustedes siempre los que la definen. Hernán, ¿cuál te parece que es la frase más destacada? A ver, las tres frases tienen que ver con el caso Penta. Y yo me metí una licencia y yo creo que hay una cuarta frase que puede haber estado. Y es la del presidente Hollande, cuando dice París es hoy la capital del mundo. Porque creo que, si bien es cierto que la política chilena hoy día está marcada por el caso Penta, creo que la política mundial está tocada por lo que ocurrió la semana pasada en París, y tengo la impresión de que lo que dice el presidente Hollande va mucho más allá, simplemente una cosa simbólica, tiene que ver con una discusión que creo que se va a instalar en el mundo respecto a las libertades, la tolerancia, la democracia y ciertos valores que están asociados a ella. Pero
la pregunta se limita solo a 3. Y me voy a quedar con la de Moreira. Y porque creo que en cómo Iván Moreira está enfrentando su situación personal, es como creo la UDI y particularmente los que han sido afectados personalmente por este caso, deberían estar asumiendo sus responsabilidades sin buscar empates de ningún tipo y de esa manera poder tener una relación con la ciudadanía de mayor confianza y credibilidad respecto de los errores y irregularidades que cometieron. Creo que las otras dos de alguna manera son más débiles en ese sentido. ¿Laura? No, yo creo que Ernesto Silva como presidente de, entre comillas, el partido más grande de Chile y el partido más involucrado con este caso hasta el momento, porque yo creo que independiente de lo que aquí pase, la gran preocupación debiera ser, más que los dichos de tal o cual persona, es el tema de fondo, es el involucramiento de la política con el dinero, el apatronamiento que existe entre quienes tienen dinero y pueden ejercer un dominio sobre quienes tienen el único mandato, que es el del pueblo. Entonces yo creo que Ernesto Silva ha sido errático no solamente ahora, sino que lo fue en el pasado, lo fue cuando fue a visitar a la B, lo ha sido permanente y recurrentemente. Fue una pésima elección la de la UDI, si lo miramos desde el punto de vista político, este presidente que suponía una renovación, pero no es más que un enviado o un mandado de otro. Entonces, no sé, algunos dicen que de los antiguos coroneles, eso no lo tengo claro, del propio Novoa. Yo creo que él es errático, que le ha tocado justamente un pésimo periodo, pero claramente su frase y su actitud respecto de, y esta actitud generalizada respecto de buscar excusas o de simular excusas o de esperar los resultados cuando hay algo tan evidente, es claramente un error en la política y lo debería ser tanto para él, para la UDI, como para toda la clase política que se pudiera ver involucrada con casos de infracción de la ley y de fraude. ¿Alberto? Yo también creo que la frase de Ernesto Silva, o la escena de Ernesto Silva, es la más relevante. No la frase, de hecho, porque la frase que me imaginaba que él iba a pronunciar no fue pronunciada. Cuando uno ve esa escena, ese despliegue, yo supuse que, y entendiendo que él está involucrado directamente en el caso, en una arista menos lacerante que otras, pero una arista del caso, yo me parecía que era bastante probable en ese instante, cuando veo aparecer la escena, de que él presentara la renuncia. Y me parecía más lógico que efectivamente en un escenario como este le tratara de limpiar la escena. Por tanto, me parece que esa es la escena más relevante de la última semana. Creo que no dijo las palabras fundamentales, que eran, a mi juicio, la renuncia, y me parece que además no se hizo cargo de gran parte de las problemáticas. Incluso abrió algunos flancos nuevos, porque nadie había dicho que podía haber enriquecimiento ilícito de parte de los actores. A mí me ha hablado de financiamiento de campaña y prometió que no había ningún enriquecimiento de los mismos actores en la situación, cosa que nunca había estado en juego. Por tanto, abrió nuevos flancos. Me recordó mucho al caso Mopugate, cuando Heraldo Muñoz abre un flanco nuevo diciendo, pero bueno, lo que habría que ver además sea declaraciones de impuestos, y abrió un nuevo flanco al respecto. Por lo tanto, me pareció bastante una escena construida para algo que finalmente no fue. Joaquín. Mira, primero yo quiero discrepar un poco lo que decía Laura respecto a Ernesto Silva. O sea, Ernesto Silva, yo siento que primero le ha tocado ultra súper difícil. O sea, no me imagino un presidente del partido enfrentando una situación tan difícil. La UDI ha enfrentado otra situación difícil, como fue el caso Spina, que le tocó a Pablo Longueira cuando era presidente del partido. Pero son distintas cosas. Obviamente fue gravísimo también. Claramente Silva distinto a Longueira. Duró muchos meses. Obviamente son distintas personalidades, otra generación. Pero yo siento que Ernesto Silva, en un momento terriblemente difícil de la vida de la UDI, ha dado la cara y ha sido valiente. Y yo no he visto, puedo equivocarme, pero no he visto otros presidentes de partidos en la historia de los últimos, desde que Chile devolvió la democracia, no sé, hacer reconocimientos de este tipo. Y decir, oye, reconozco esto, pido disculpas públicas, asumimos la responsabilidad política. O sea, no lo he visto en otras ocasiones. Pero bueno, podemos verlo después. Pero, dicho eso, me quedo con la frase de Iván Moreira. ¿Por qué me quedo con la frase de Iván Moreira? Porque la encuentro como más... primero fue el primero en salir a enfrentar y decir, oye, me equivoqué, la embarramos, esto no debe haber sido nunca así, pido disculpas. Y lo hizo en su estilo, que es un estilo muy particular, digámoslo así. Pero me quedo con su frase porque siento que fue el comienzo de un punto de inflexión en la actitud. O
O sea, decir, mira, ya aquí ya no hay filtraciones, esto ya es una realidad, lo dicen personas, están en los expedientes, y por tanto yo asumo lo que hice, estoy arrepentido y aquí estoy, y lo enfrento. Por eso me quedo con la frase de Iván Moreira. Decía Alberto, hubiera supuesto que iba a renunciar Silva. ¿Debería a estas alturas la UDI haber adoptado algún tipo de medidas disciplinarias contra sus miembros que están involucrados en este caso? Por ejemplo, contra Iván Moreira, un senador que es vicepresidente del partido y que lo sigue siendo, o contra el resto de los involucrados. ¿Debería haber medidas disciplinarias de la UDI? ¿O hay que esperar una condena judicial? Hay partidos que tienen efectivamente la suspensión de la militancia mientras están siendo investigados, y definitivamente cuando son condenados la suspensión y la terminación de la militancia. La democracia cristiana tiene esos procedimientos internos después de antiguos casos en donde efectivamente había, como en todos, lamentables y reprochables casos de corrupción, ha habido la aplicación más drástica de medidas. Yo creo que muy por el contrario, yo esperaría que más que la renuncia a Ernesto Silva, lo que hay aquí es el asumir responsabilidades de verdad, porque una cosa es pararse en una conferencia de prensa, Joaquín, y decir, mira, lo lamento, pedimos perdón, y otra cosa es pedir perdón de verdad. Cuando Ernesto Silva... Aquí hay correos electrónicos con Carlos Eugenio Lavín que le pide aclaraciones acerca de una modificación de la ley de ISAPRE. Le pregunta, la democracia cristiana está pidiendo el tope máximo de impuestos para la ley de ISAPRE, y le pide a Ernesto Silva, nada menos que el presidente de un partido, que aclare cuál es el comportamiento de esta democracia cristiana que está pidiendo pedir el máximo de aumento de impuestos. Entonces aquí él tiene un rol activo, no es cualquier persona, y la renuncia no lo invalida, al contrario, yo creo que me gustaría que siguiera en el cargo para que asumiera la verdadera responsabilidad política de este hecho y de cualquier persona, de cualquier partido político, porque lo que espera la ciudadanía es que los que han cometido actos que no son para los cuales los ciudadanos lo mandataron, efectivamente asuman esta responsabilidad. Pero yo iría un poco más allá. Yo creo que aquí se requiere de un cambio estructural. Hoy día hablaba la presidenta del Senado diciendo que serían efectivamente aquellas personas, se podría plantear una reforma que efectivamente estableciera que las personas que tuvieran sanciones en este tipo de práctica no pudiesen seguir ejerciendo el cargo. Y yo creo que efectivamente nuevamente salen argumentos para justificar una nueva constitución que fuera mucho más clara respecto del debido comportamiento ético de las personas que ejercen la función pública y que transgreden los principios básicos sobre los cuales se sustenta. Joaquín, en respuesta a lo que decía Laura sobre este famoso correo entre Carlos Eugenio Lavín y Ernesto Silva, ¿hay una relación no solamente de dinero, sino de influencia en los proyectos de ley, en la forma en que legislan y votan los parlamentarios de la UDI? Yo creo, Daniel, que no, obviamente que no. Ahora, ese mail que Laura alude no significa nada en el fondo. O sea, yo de verdad estoy convencido que si tú le empiezas a revisar los mails a todo el mundo y a los parlamentarios, vas a encontrar muchas veces conversaciones sobre ese tipo. O sea, ¿qué es lo que se nos ocurre para este proyecto? ¿Como un tono más bien de complicidad más que de información? Son formas coloquiales de decirlo, pero o sea, yo realmente, o sea, está bien, uno puede decir, no, mira qué cosa más terrible, pero el mail mismo y la respuesta de Ernesto Silva no significan nada. No, lo que significa son dos cosas, es que Ernesto Silva defiende y protege a las ISAPRE, y lo que significa es que Ernesto Silva tiene que responderle un correo electrónico a un patrón de fondo. Eso es lo que está demostrando ese correo electrónico. La UDI creemos en la ISAPRE y en la provisión mixta de salud pública y salud privada. Eso no tiene nada que ver con el grupo Penta ni con nada. O sea, es que bueno yo no creo. Las cartas el tema ante la ciudadanía. De la relación entre el dinero y la política es un tema obviamente a ser discutido. Podemos a lo mejor en la próxima vuelta hablar de ese tema y las consecuencias que sacamos de esto. Pero una cosa es lo que la UDI piensa, y la UDI siempre ha pensado lo mismo en eso. O sea, ese mail en sí mismo para mí no significa nada, y es muy probable que mucha gente le consulte a los parlamentarios vía mail cosas de ese tipo. Hernán, Alberto, ¿qué opinan sobre ese mail en particular? A ver, mi impresión es que tenemos una gran ignorancia respecto de cuál es la relación entre los parlamentarios, como en este caso, y las personas que en general financian a la política. Yo no creo que este sea un caso así extremadamente único y excepcional. Tengo la impresión de que hay una práctica habitual en Chile que espero esté cambiando de estándar, porque la exigencia de toda la sociedad es muy distinta. Pensemos que recién está empezando a operar la ley que regula el lobby. O sea, la representación de intereses por parte de terceros frente a la autoridad pública ha sido una caja negra por décadas. Entonces, tengo la impresión de que
Aquí hay una oportunidad, veamos el vaso medio lleno, de que toda la clase política asuma de que hay ciertas maneras de relacionarse que tienen un antes y un después con el caso Penta. ¿Alberto? Yo tengo la impresión de que hay que, yo creo que no hay que separar muchas cosas, porque aquí se tratan de separar, uno dice, bueno, pero que haya una conducta específica. Aquí hay una tendencia general de determinados grupos de interés que aparecen de distintas maneras. Y la verdad, lo que vemos a través de la UDI, no olvidemos una cosa, la UDI es el partido más importante de toda la transición política chilena. O sea, es irónico porque es el partido que proviene de la matriz de la dictadura, pero toda la transición política chilena ha tenido como el gran triunfador a un partido que partió con 2 senadores, ¿ya? Y haciendo política jugando con esos 2 senadores para allá y para acá. Eligen al presidente del Senado, Gabriel Valdés, recordemos, ¿ya? Hacen el doble juego y finalmente termina siendo el partido más grande del país hasta el día de hoy, inclusive después de ya una crisis como la que sufrieron durante la elección pasada. Este partido es el que está hoy día en una crisis importante porque quedó en evidencia, ¿ya?, que su articulación, su nivel de articulación con un grupo económico en particular, ¿ya?, era una articulación orgánica, que no es una articulación casual, ni mucho menos, sino que es orgánica, que hay un funcionamiento que es intestino, ¿ya? Y ese problema que efectivamente se reproduce en el resto de los partidos, yo creo que lo que simboliza la UDI es el corazón de esa forma de operar, ¿ya?, donde el dinero es más importante que la política. Si ese es el tema de fondo que está hoy día en juego en Chile, y eso es lo más grave. Yo creo que este mail representa eso. La respuesta de Silva no es comprometedora, dejémoslo en claro. La respuesta de Silva no es comprometedora porque como que es elegante, pero lo dirá por el desvío, ¿ya? Pero el problema efectivamente está en el hecho de que a un diputado de la República se le pueda tratar así, de que a un senador de la República se le pueda tratar de modo tal de que tengan que estar rogando para conseguir fondos y que haya un diseño político, ¿ya?, de parte de los empresarios que puedan decir estas vías no me gustan, aunque tengan las mismas ideas que yo, estas vías sí me gustan y por tanto son las que van. Todo eso es algo que es relevante de sacar a la luz hoy día, pero yo creo que es un asunto mucho más generalizado. ¿Está colonizada la política chilena por el dinero? Yo no creo que para nada, Daniel. O sea, en el fondo, en el caso de la UDI tiene una manera de pensar. Y esa manera de pensar no la ha cambiado desde siempre, digamos. O sea, siempre nosotros hemos pensado estas mismas cosas, la ISAPRE, la AFP, siempre. A ver, yo te voy a decir una cosa a propósito de esto. Lo que a la gente, me ha tocado hablar con mucha gente, así por así decirlo, de centro derecha común y corriente en estos días. Y lo que a ellos les molesta, a propósito de la teoría del empate y todo eso, lo que a ellos les molesta es que sienten que aquí no hay ley pareja. ¿No? O sea, en el sentido de ley pareja no es dura. Por ejemplo, no sé, pues si alguien decía, escuché el otro día alguien que decía, bueno, si tú vas en la noche curado manejando, digamos, y te detienen, tú no puedes decir, oye, bueno, pucha, pero ¿por qué no detuvieron a todos los demás que venir curados en la noche también manejando? A ti te detuvieron y tú tenés que asumir, está bien. Pero distinto es que a lo mejor, no sé, detengan a 2, ¿ah?, y digamos ya, ok, pero los 2 vienen más o menos con trago, pero a este no lo voy a hacer la alcoholemia, lo voy a dejar pasar. Entonces ellos sienten, por ejemplo, cuando el Servicio de Impuestos Internos dice, ok, Alberto Undurraga no lo va a investigar. Sienten como que ley pareja no es dura, no se está aplicando. ¿Ah? O cuando dicen, oye, una boleta ideológicamente falsa porque tal persona no prestó el servicio. Pero, por ejemplo, se sabe que en la campaña de Michelle Bachelet también hay una boleta bastante cuantiosa de una persona que aparentemente tampoco prestó el servicio. Sí. Sin embargo, eso está fuera de todo. ¿Denunciaron? Está fuera de todo. Renuncia. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Parece... Déjame terminar la versión, terminar el tiro. Sí. Que está bien, ¿ah? hay que ser muy duro, si la ley no se cumplió, el fiscal tendrá que hacer todo lo que tiene que hacer. Pero, al mismo tiempo, hay que aplicar la ley pareja, y no se está aplicando. Cuando el Servicio de Impuestos Internos dice Undurraga no hay querella en él porque habría un solo caso, no sería una conducta reiterada. ¿No es eso una forma de sacarse un caso que sería incómodo para el gobierno? Yo quiero decir 2 cosas. Una primera, me parece muy bien lo que tú has dicho,
solamente que esto viene a romper el, entre comillas, refrán que hemos conocido acerca de la UDI popular. A mí me parece muy bien que se devele de una vez por todas quién es la UDI, porque yo creo en la discrepancia de ideas. Y me parece bien que la UDI crea la ISAPRE, crea las empresas, crean el dinero, crean eso, y la gente que vota por la UDI, cuando vote por ella, sepa que efectivamente la UDI está por ese tipo de modelo y no por el modelo que efectivamente está por una mayor igualdad, por el rompimiento de aquellas empresas que ganan dinero a costa de la salud de las personas, y que lo digan. Eso yo permanentemente he pedido que uno devele cuál es el lugar político que ubica en el espectro ideológico para que la gente vote conscientemente y no se vendan estas pomadas de que te regalo lente, que somos la UDI popular, cuando de popular no tiene nada. Y en segundo lugar, absolutamente de acuerdo. Yo no creo en la teoría del empate. Yo creo que aquí la justicia se le debe aplicar a todos por igual. Y los entes administrativos tendrán que aplicar sanciones, y sobre todo los entes judiciales. Acá hay un fiscal que ha demostrado un comportamiento, a mi juicio, de admiración, como el fiscal Gajardo, que está haciendo una investigación. Aquí existen organismos técnicos que han merecido durante años el máximo respeto. No se le ha filtrado nada. Y yo la verdad es que admiro ese proceder y esperaría que la justicia procediera con todos los casos que si hay denuncias, y si tú tienes casos particulares de denuncia de otras campañas, tienes que ocupar la vía institucional que corresponde, pues Joaquín, no tirarla en un programa de televisión tratando de empatar, porque el empate no sirve para la política, al contrario, lo que hace es debilitar la política y hace que la gente desconfíe más de una labor tan honesta y buena como es la política para los ciudadanos. Entonces lo que tenemos que eliminar son las malas prácticas, no la actividad política. Entonces yo te pido que si tú tienes información de campañas que hayan utilizado fraude, que hayan practicado cohecho de funcionarios públicos, que hayan utilizado boletas fraudulentas o ideológicamente fraudulentas, infringiendo el artículo 97 del Código Tributario, que la denuncia ante los tribunales de justicia y particularmente ante el fiscal Gajardo para que se investigue. Yo creo que aquí hay que aplicar a todos por igual. ¿Qué te parece a ti que el Servicio de Impuestos Internos diga, en el caso de Alberto Undurraga, no investigar? No, derechamente. Pues aquí el que investiga es el fiscal Gajardo, el Servicio de Impuestos Internos. El servicio podrá decir lo que quiera, aquí el fiscal Gajardo tendrá que tomar las declaraciones a todas las personas. Sí, pero también a propósito de una denuncia anterior, si hay aquí cuestiones vinculadas, perfectamente también el fiscal podrá extender su investigación. Okay. Hernán, nos había quedado un punto pendiente sobre el liderazgo de Ernesto Silva en el partido. Laura decía es lo peor que le podía tocar, una pésima elección de la UDI. Joaquín lo defendía. ¿Qué te parece el liderazgo de Ernesto Silva a esta hora altura? A ver, yo partiría de la base de que cualquier persona a cargo de la UDI y enfrentando esta crisis estaría cuestionado en su conducción, porque ha sido de tal envergadura que creo que ha tenido muy poca capacidad, literalmente, de poder llevar este caso adelante. Ahora, siendo eso, digamos, cierto, con todo, hay que hacer una evaluación respecto a cómo ha enfrentado Ernesto Silva en particular esta crisis. Y yo, digamos, comprendo que hay una renovación generacional y hay una apuesta en él por llevar esto adelante, pero creo que ha sido deficitaria. Creo que se ha visto sin capacidad de anticipar cosas que, tengo la impresión, esa mesa, por la información que manejaba respecto al expediente que se iba a abrir, eran situaciones que se pudieron haber manejado mejor. Soy crítico de la estrategia del empate, creo que se han demorado en exceso en confundir casos particulares con casos institucionales, y con todo creo al mismo tiempo, y aquí me hago cargo de un punto o de un contrapunto a Laura, así como se ha caricaturizado el argumento de la teoría del empate, creo que aquellos que hoy día apuntan con el dedo a la UDI olvidan una historia de escándalos en materia de dinero y política que la Concertación conoce muy bien. Probablemente esa fue una de las razones también por qué perdió la elección en 2009. Las regulaciones que hoy día tenemos son, entre otras cosas, como consecuencia de escándalos que vivió la propia Concertación. Y todo el daño lo vive el sistema político. ¿Por qué? Es que yo trabajaba en el gobierno en 2009. ¿Tú te refieres a Mobgate, que fue en el gobierno anterior? Yo digo que la Concertación terminó saliendo del Ejecutivo, entre otras razones, creo yo. Pero hay hartos casos. Sí, pues, es una buena cantidad de casos que la ciudadanía recuerda bien y que estos días además han salido a ser recordados. El punto que yo creo, y esta cuestión de fondo, Ernesto Silva ha tenido una gran dificultad. Cualquiera en su situación probablemente hubiera tenido que vivir una crítica bien demoledora, y es muy posible que el capital que cualquiera hubiera tenido en ese minuto para poder administrar esta crisis tenía
un minuto, digamos, de acote. ¿Ah? Y yo creo que todavía a Ernesto Silva hay que darle mucho mayor espacio y más apoyo. Pensemos que hayan dos de las personas involucradas que están fuera, digamos, que están recién incorporándose, como Ena von Baer y Joaquín Novoa. Ena von Baer no estaba afuera, se fue, mejor dicho. Correcto, pero digo, enfrentando frente a los medios y frente a la ciudadanía los hechos. Lo único que me sorprende mucho es el silencio de Renovación Nacional y claramente tus dichos ahora me vienen a corroborar un poco esta como sospecha que he tenido el último tiempo. ¿Ah? Este como silencio de no querer tocar a la UDI, y yo no sé si eso responde a una estrategia para que en el futuro tener la complicidad de la UDI en una futura campaña de Piñera o no. No sé si se debe a eso, que me ha tenido muy sorprendida el silencio de Renovación Nacional y de todos los cercanos al expresidente Piñera, si responde un poco a eso o no. Cristian Monkeberg, y en particular tu última declaración, tú que fuiste asesor del presidente Piñera, si responde a tener luego el acompañamiento de la UDI para una próxima candidatura, porque la verdad es que yo creo que la sospecha que pone respecto a Cristian Monkeberg más bien tiene que ver con ignorancia de las declaraciones que él ha hecho. No, te invito a que la mejor impresión. Sí, pero son me refiero a las declaraciones de que yo no soy de Renovación Nacional, pero Cristian Monkeberg es el presidente de Renovación Nacional y creo que sería importante. Acabas de poner en duda tú a Renovación Nacional, entonces yo te quiero recordar, o que más bien repases las declaraciones de Cristian Monkeberg, porque ha sido un socio bastante unitario y bastante comprometido con la crisis que está viendo la UDI. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Esto es Ciudadanos. Una de las cosas que llamaron la atención en la declaración pública del viernes de la UDI fue que Ernesto Silva parte recordando lo que ocurrió hace 12 años con el caso del MOPGAT, de los sobresueldos, que recordemos terminó en un acuerdo político para el financiamiento de campañas. Joaquín, ¿qué quiso decir Ernesto Silva con eso? ¿La UDI busca nuevamente un acuerdo político similar al del 2003? No sé si eso quiso decir, pero yo siento que el año 2003, el presidente era Ricardo Lagos, estaba viviendo una situación, no sé si fue el 2002 2003 en realidad, estaba viviendo una situación muy difícil porque había diversos casos paralelos. Uno era el tema Mopgate, coimas y ese tipo de cosas, y siguió su curso judicial. Pero había otro tema que también estalló, que era el pago a los ministros con sobres, con billetes. Recuerdo que los sueldos de los ministros en ese momento no eran del nivel que son ahora, eran más bajos, pero se descubrió que durante un tiempo bastante largo se pagó a los ministros con sobres, con billetes sobre su sueldo. Y que se mantuvo callado, digamos, durante varios años. Y que no tributaron. Finalmente alguien lo contó. Y el gobierno de Ricardo Lagos comenzó a vivir un momento muy, muy difícil, de verdad, muy difícil. Yo recuerdo, yo había sido candidato presidencial recién, podía hacerlo de oro. Recuerdo que Pablo Longueira, que fue la persona clave ahí, y que era el presidente de la UDI, fue a hablar conmigo. Y me imagino hablar también con otras personas, pero como su candidato presidencial, para decirme qué disposición hay de que ya dejemos de sacar ventajitas políticas pequeñas de esta cuestión y aprovechemos, entre comillas, esta crisis para transformarla en una oportunidad de hacer un acuerdo país. Un acuerdo país que era en dos sentidos. Uno, subir los sueldos, por ejemplo, en el caso de los ministros, lo cual ya hacía innecesario esto de los sobres con billetes. Y segundo, una nueva institucionalidad que se llamó en ese momento la alta dirección pública, por todo el tema de los operadores políticos y todo eso. Y nosotros le dijimos, échale para adelante. Y él, con José Miguel Insulza, y obviamente el propio Ricardo Lagos, hicieron un acuerdo que transformó una crisis en una oportunidad y que desde el punto de vista del gobierno de Ricardo Lagos de ese minuto fue muy importante. Entonces, yo siento que hoy día, de alguna manera, obviamente las personas son distintas, pero hace falta un Pablo Longueira a la nueva mayoría. O sea, hace falta personas que digan, ok, terrible lo que está pasando, lamentable todo lo que hicieron, pero en un minuto diga, ¿sabe? Pero ya, dejemos de pegar en el suelo. ¿Ah? Y pensemos ahora desde el punto de vista del país. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en materia de financiamiento de la política, va a tener que haber una nueva regulación. Una nueva regulación con un CERVEL que... Pero los que se han opuesto más terminantemente a un cambio de reglas en la regulación de dinero en la política es precisamente la UDI. La UDI ha sido la que históricamente se ha opuesto, por ejemplo, a eliminar los aportes de las empresas o a eliminar los aportes reservados. Han sido los máximos opositores. Pero yo le he escuchado a Ernesto Silva, ¿ahora lo piden? Se lo escuché a Ernesto Silva el día viernes en esa declaración de frase de la semana, en que decía algo así como que la UDI estaba dispuesta a contribuir activamente a un acuerdo político que signifique un upgrade, por así decirlo, o sea, que mejore sustancialmente el sistema, Joaquín, que ya se ideó el año 2003 y que obviamente fue un gran salto adelante respecto a lo que no había. Y si la UDI se ha opuesto históricamente a esto, y con declaraciones bastante fuertes, diciendo no puede ser que el Estado financie a los políticos, declaraciones de ese tipo, ¿no es oportunismo cambiarse de posición ahora porque necesitan un salvavidas?
No estoy hablando, no es de oportunismo o no oportunismo. Estoy hablando de que, pasado 11 años, esa legislación hizo agua, digámoslo así. Obviamente fue mucho mejor que lo que había antes. Antes no había nada. Pero hoy día hay temas como, por ejemplo, los periodos, esa legislación es para los periodos de campaña. Pero los periodos de campaña, no sé, son 3, 4 meses. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa con el financiamiento permanente de los partidos políticos? ¿Qué pasa con la fiscalización del gasto de las campañas a través del CERVEL? Entonces, obviamente que podríamos no hacerlo y podríamos seguir con esta pelea y con esta discusión, pero si alguien mira las cosas con un poquito más de altura y dice ya, ok, sigan peleando, el fiscal Gajardo va a hacer todo lo que tiene que hacer, si eso no quita nada, pero saquemos una lección como país y hagamos una nueva legislación en este tema. ¿Puede replicarse algo parecido al 2003? No creo que estén las condiciones políticas para ello. Se necesitan 2 coaliciones en problemas para que haya un negocio cuando uno está en problemas. Es tan simple como eso. Si no hay algo que limpiar encima de la mesa, no va a haber ningún negocio. Pero para ese acuerdo la centro-derecha no estaba en una crisis. Pablo Longueira más bien lideró un acuerdo político que fue a salvar al gobierno de Lagos. ¿No está la crisis del caso Spinac? No están conectados. Fue justo después. Pero Pablo Longueira hizo una maniobra que en realidad es muy típica, porque lo que hicieron fue limpiar un poco la escena. Esa escena, si tú miras la siguiente, el acuerdo que se llegó, creo que la gente entienda que el acuerdo que se llegó es el siguiente. Los hechos prescriben 1 año después de la elección. O sea, prácticamente no hay posibilidad de investigarlo porque la verdad es que terminada una elección, la probabilidad de que alguien encuentre algo rápidamente, qué sé yo, prácticamente imposible. Si se encuentra un delito de financiamiento de campaña, ¿cuál es la sanción? La sanción... Sí, pero antes no había nada. No sé, ya, pero ¿cuál es la sanción? No hay destitución del cargo, que es una cosa básica. No hay destitución del cargo, que es una cosa básica. Es obvio que si alguien llegó ilegítimamente porque consiguió un financiamiento extraordinario de un modo ilegal para campaña, resulta que no hay. Aquí lo que pasa es que el caso se agravó porque hay delitos tributarios. Esto llegó tan lejos que no estamos hablando solo de financiamiento de campaña, y esto es lo importante del caso. O sea, este es un caso donde el asunto no está en el financiamiento de la política desde el punto de vista judicial. Porque si esa vista fuese, la verdad es que no pasaría nada. Lo que aquí pasaría es un caso mucho más radical en el cual hay delitos tributarios en juego, que fue lo que se soslayó en aquel momento, y hay que decirlo con bastante claridad. Los tribunales de justicia evidentemente son independientes, pero cuando hay un clima político determinado, las cosas... Porque evidentemente cuando se encontró que los sobresueldos no tenían por qué declarar impuestos, fue un... Hacer los impuestos internos, que es una dependencia del gobierno. Fue una conclusión bastante curiosa, digamos, desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, la política sí importa frente a todo esto. Yo creo que no sería igual que el fiscal estuviera en un clima de acuerdo político para la investigación. No, el fiscal va a seguir igual. Pero es muy distinto sancionar a 1, 2, 3 que sancionar a 5, 6 o 7. Sí, yo tengo la impresión de que esto va a terminar necesariamente en un acuerdo político respecto de una regulación, digamos, mucho más sofisticada respecto del financiamiento tanto de los partidos como de las campañas. Pero estoy contigo en una cuestión que yo creo que las condiciones que hoy día tiene la democracia chilena, el nivel de información, la exigencia ciudadana, no generan las condiciones para que hayan perdonazos de ninguna naturaleza, como sí lo hubieron en el caso del Mapgate. Ahora, de los sobresueldos, más que correcto, de los eso es correcto. Entonces, la ministra Chevesich hostigada por el gobierno, recordemos que se hablaba de la señora Mop. Sí. Entonces, mi impresión es que aquí va a haber un proceso judicial que obviamente van a ver las personas que están de Penta y sus ejecutivos van a terminar, digamos, con condena. La pregunta es qué va a pasar con los políticos. Mi impresión es que aquí es probable que hayan desafuero, esto va a seguir adelante, digamos, hay que distinguir, hay casos que son muy distintos, pero eso no quita, digamos, el proceso judicial, la crisis política que está viviendo la UDI y, en estricto rigor, respecto a la relación de unidad política, todo el sistema político. Las próximas campañas van a exigir de una regulación distinta, con mucha mayor transparencia, con participación del Estado y, en mi opinión, sin la participación de empresas. Creo que así como no hay piso político, social, para un acuerdo con perdonazo, creo que las empresas involucradas en la política tienen un antes y un después con ¿Tiene que financiar el Estado de aquí en adelante? Creo que tiene que haber un financiamiento mixto, donde haya, por supuesto, participación del Estado y también de personas.
Entendido eso después de impuestos y eventualmente con incentivos, pero entendido como una forma de participación limitada y acotada a las campañas por parte de las personas. Les quiero preguntar por lo que es la noticia de hoy, la declaración finalmente de Elena von Baer, después de más de una semana en que ella no estuvo presente en el debate público, leyó finalmente una declaración. ¿Qué les pareció lo que hizo Elena von Baer? ¿Cómo sale Elena von Baer de esta situación? ¿Y es correcta o no la estrategia que está siguiendo? No, la estrategia en general ha sido mala en von Baer, o sea, pero más allá de la estrategia, yo creo que el tema de fondo es que efectivamente cada vez que hay problemas, siempre los que están en los problemas buscan el punto de inflexión, y yo creo que el problema es que la UDI no lo ha encontrado. De alguna manera, efectivamente, la maniobra de Moreira logró darle la esperanza de que podía haber un punto de inflexión, pero de ahí para adelante siguieron apareciendo mails, siguieron apareciendo materiales, y la verdad es que la cosa se puso peor, y lo de Elena von Baer yo creo que lo debilita más la posición. Yo creo que de hecho la consecuencia de todo esto es que la UDI, de haber logrado convertirse en un partido de masa, que no fue el diseño original, habrá que recordar, el diseño original de Jaime Guzmán era un partido más bien pequeño, muy influyente, ¿no? Ese diseño de partido de masa, yo creo que con este caso efectivamente empieza a perder posibilidad histórica. Yo creo que eso es lo más relevante a mediano plazo, y eso redibuja claramente el naipe político, porque la UDI era junto con la democracia cristiana, a mi juicio, son los dos grandes articuladores del sistema político. ¿Alguien coincide con eso? ¿De que la UDI deja de ser viable o deja de ser más probable que sea un partido de masa como lo es hasta ahora? No, yo no coincido con eso. No coincido con eso. O sea, a ver, yo creo que hay mucha resiliencia, esa es la palabra tal vez, al interior de la UDI. O sea, efectivamente este caso afecta a personas. Y todos los casos son distintos. Tú preguntabas la situación de la ENA, lo de Iván Moreira, el mail, todos son cosas como distintas y de distinta categoría probablemente desde un punto de vista jurídico. Y yo coincido también con Alberto de que más allá de eso, que cada uno buscará la forma tiene que asumir su propia defensa. Eso entiendo yo de la declaración de la UDI el viernes, como diciendo, asumimos la responsabilidad política, pedimos disculpas, los vamos a acompañar, pero cada uno de ustedes tiene que defenderse porque además todos los casos son distintos y tendrá que presentar las pruebas. Entonces, el punto de fondo para la UDI es cómo la UDI como partido político sale adelante. Y yo creo que va a salir adelante. O sea, que la UDI es mucho más que la situación que está viviendo en este minuto, y especialmente cuando uno conversa con personas que son concejales, que son alcaldes, con esas personas hay mucha disposición a decir, oye, aquí nosotros no hemos jugado, hemos dedicado nuestra vida a este proyecto político y lo vamos a sacar adelante. Y Joaquín, perdón, ¿con qué estrategia? Porque toda estrategia es distinta. Iván Moreira dice, pido disculpas, y reconoce que hubo irregularidades en su campaña. Elena von Baer no pide disculpas y tampoco reconoce irregularidades en su campaña. ¿Cuál es la estrategia correcta ante el tipo de antecedentes? En ese aspecto, estábamos hablando del tema político, es el futuro de la UDI, pero en ese aspecto, que es el tema jurídico de corto plazo, por así decirlo, obviamente que cada uno tendrá que buscar su propia manera, porque los casos son distintos. Ahora, el caso, la política chilena se está pareciendo mucho a la política norteamericana. Yo sé que tú eres bastante experto en eso, pero por ejemplo en el caso de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, el problema principal fue que él mintió en un momento dado. Y eso, más allá del hecho mismo, que desde el punto de vista chileno a lo mejor el hecho era el grave, en Estados Unidos lo grave era la mentira, o era el testimonio. Entonces, eso también... Bueno, el hecho grave no lo vamos a tratar aquí porque ahora Hillary es candidato presidencial, así que no nos conviene meternos en ese tema. Pero en el fondo, entonces, el testimonio, el enfrentar las cosas, el dar la cara, pasa a ser muy importante. ¿Lo dice por Elena von Baer? Ella dio una explicación hoy día. La gente pensaba de Elena von Baer eso, decir, oye, pero ¿cómo no? Ella dice que no pidió ayuda, se piensa que pidió ayuda, y creo que fue una entrevista que tú mismo le hiciste. Pero ahora ella explica por qué reaccionó de esa forma. Yo lo único que no quisiera es terminar este programa pensando que estos son casos individuales, porque yo más bien creo, y esto se va a ver en la próxima elección, si como dice Carlos Peña, la UDI es un holding, es un apéndice de un holding empresarial o no. Y eso lo vamos a ver, está bien, pero vamos a ver si efectivamente no tenía una forma de operar que en definitiva resultaba ser las empresas de Popular no tenía nada, y de experiencia o casos personales no existe nada, sino que lo que existe es una forma de operar que está financiada, y hay una estrecha vinculación entre la política, la dependencia política y los grupos empresariales en Chile, que te recuerdo fueron grupos empresariales que se formaron gracias a la entrega que le hace Pinochet a sus mejores amigos de las empresas que eran del Estado.
No, pero hay un libro que escribió respecto de la entrega de las empresas públicas. ¿Quién fue? María Oliva Monque, que dice que cuando se entregaron Sokimich, era una empresa estatal que fue entregada, fue privatizada prácticamente a precio y lo dice la Beatriz Sánchez en una entrevista hace poco tiempo atrás, irrisorio. Entonces, ¿cómo esto surge? ¿Cuál es el origen de estos grupos empresariales que financian un determinado sector ideológico de la política? Entonces, yo más bien tiendo a pensar que se va a convertir la UDI en este partido pequeño porque lo popular se va a destruir en la medida que no haya soporte de dinero. Y solamente una cosa pequeña respecto de la ENA, porque a mí me parece bien injusto que siempre cuando acá hay un acto de valentía, yo no voy a atacar además a ninguna mujer, me parece que ha tenido más gallardía por último salir hablando que otros que se han quedado callados durante mucho tiempo. Yo prefiero a alguien que tiene con errores o no, capaz de enfrentarlo, aunque se mueva una semana, de decirlo. Yo esperaría esta misma gallardía en todos los sectores políticos. Aquí durante años ha habido gente que se ha mantenido en silencio respecto de hechos dudosos. Yo prefiero que la gente sea capaz de enfrentar las cámaras y asumir su responsabilidad, aunque sea diciendo palabras torpes como en este caso se dijeron. No, quería hacer una observación porque tengo la impresión de que se le toma poco peso cuando se dice que hoy día hay condiciones para sacar a las empresas del financiamiento de la política y se utiliza la caricatura de la UDI, digamos, y el holding y venta, cuando en estricto rigor la nueva mayoría tiene en el grueso de su financiamiento, al igual que la centro-derecha, a los grandes grupos económicos del país involucrados. Por lo tanto, creo que esto es un tema, los aportes reservados efectivamente han beneficiado mayormente a la centro-derecha, pero hay aportes anónimos. Hemos descubierto que hay fórmulas, digamos, oscuras y irregulares que no sabemos, por supuesto. Pero estos no son aportes reservados, son sobre el límite electoral. Eso estoy diciendo. Estoy diciendo que hay aportes reservados donde está la gran empresa, hay aportes anónimos y luego están estas fórmulas irregulares que hemos conocido. Entonces, mi punto es que la participación de la gran empresa, que evidentemente hoy día no tiene mayor ánimo de participar, le va a generar al sistema político, a todos los partidos, una exigencia respecto al financiamiento que va a ser muy profunda. Aquí hay un cambio cultural que yo tengo la impresión, dadas las pasiones del momento, digamos, no se calibra del todo lo que eso implica. Es una cuestión muy de fondo. Nos quedan algunos minutos solamente, pero hay un caso que es grave, que es el de Pablo Wagner. Se ha revelado, y de hecho su abogado no lo desmiente en lo absoluto, es más, lo acepta, que mientras él estaba a cargo de la Subsecretaría de Minería, recibía un estipendio, recibía un sueldo de parte del Grupo Penta. De hecho, es la primera persona con cargo político que será formalizada por delitos bastante graves que incluyen lavado de activos. ¿Qué les parece en particular esa situación de Wagner? Uno de los delitos más graves que puede afectar a un funcionario público es el ser acusado de cohecho, formalizado por cohecho. Yo lo considero gravísimo, sea el que sea y del sector político que provenga. Lo considero grave, más si lo que se comprueba es que sus decisiones y las decisiones, el interés común fue sobrepuesto por el pago de una coima y de un soborno, en definitiva. Y entonces él no tomó la decisión correcta en materia minera, sino que lo hizo, tomó la decisión incorrecta, pero que beneficiaba a un determinado grupo. Si eso se prueba así y es condenado, porque todavía no ha ocurrido aquello, sería grave. Como en todos los casos que hemos conocido de los diferentes sectores políticos del país. Aún si no se probara que él hizo alguna gestión específica, si eso no se logra probar judicialmente, ¿el solo hecho de que él reciba dinero de parte de un grupo económico es ya un hecho de la máxima gravedad política o no? Es impresentable y yo no sé cuáles son los procedimientos internos de la UDI, pero tengo la impresión de que cualquier partido político debe expulsar a una persona de sus filas que, estando en un cargo de esa responsabilidad, ¿cierto?, recibiendo un dinero del área fiscal, está recibiendo un aporte de una empresa privada. Tengo la impresión de que eso se escapa de cualquier estándar, digamos, discutible respecto de no había reproche público hacia el ni de la UDI, tampoco del expresidente Piñera, que lo tuvo como su subsecretario. ¿Debería ir a hacer un reproche público? El expresidente Piñera hasta ahora no ha hablado y yo creo que este es uno de los temas que debería abordar. Mi impresión es que, creo que nadie podría estar en desacuerdo en esta mesa, que lo ocurrido con el caso de Wagner es simplemente impresentable y que daña mucho a la política. Estar con una mano, digamos, trabajando para el Estado y recibiendo aporte de una empresa. Yo creo que hay mucho ojo, porque a menos que él, solamente cuando se configura el delito es un ilícito, pero nada impide, de hecho entiendo que hay muchos parlamentarios, o algunos parlamentarios, o he sabido
estoy tratando de ponerlo lo más relativo posible, de gente que tiene estudios jurídicos en los cuales reciben ingresos y son entidades privadas. Exacto. Y al mismo tiempo reciben dieta del erario fiscal. Entonces, delito no es recibir plata de privado y de platas públicas, eso no es un delito para nada. Mal cuando no existe expresa prohibición. Lo que es un delito es que cuando yo te digo, ¿sabes qué, Hernán? Te voy a pagar para que tú tomes una decisión que me beneficia. Pero yo no he dicho que es un delito. Ahora, pero si se prohíbe el delito... Si se prohíbe el delito, la duda es si no se llegara a aprobar ese delito. Exacto. ¿Es de la máxima gravedad igual o no? Esa es la pregunta. Igual, o sea, absolutamente. Pero yo, tal vez, no es delito, y aquí no soy un experto en derecho administrativo, pero yo recuerdo cuando me tocó trabajar en el gobierno, nos dijeron con mucha precisión que lo único que estaba autorizado era hacer clases en ciertas universidades y ciertas horas. Máximas a la semana. Es que en el caso de todo lo que estaba porque afuera, era asignaciones críticas. Simplemente... Es que eso es una ley especial que lo regula. Las personas que tienen asignaciones críticas tienen una limitación especial. Pero yo te reitero, hay parlamentarios que tienen estudios jurídicos. ¿Un secretario de minería no clasifica? Sí, depende si tiene asignación crítica o no. No debería ser, pero en estricto rigor legal hay muchos parlamentarios, senadores, que tienen sus estudios jurídicos, son socios de estudios jurídicos. Es un trabajo que tienen ellos. Aquí no estamos hablando que el subsecretario trabajaba ni a la oficina del Grupo Penta. Recibía un ingreso. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Yo creo que lo interesante del caso es que además empieza a desnudar todos los... Porque aquí, claro, hay un punto negro, claramente, pero entonces a mí no me parece que sea muy discutible el caso de Pablo Brandner, porque efectivamente, más allá del delito de cohecho, ¿no?, que efectivamente es la parte más complicada, lo demás es efectivamente completamente impresentable porque es un sector regulado por él, qué sé yo. Pero el problema que se empieza a aparecer es que resulta que en la política chilena está lleno de sectores regulados, donde normalmente habían ingresos vinculados a los propios regulados de las autoridades. No olvidemos que el equivalente ministro del Deporte de Sebastián Piñera era dueño de Blanco y Negro, y el mismo presidente de la República durante varios meses, mientras no se hizo el fideicomiso, que no era tan ciego, era como la mitad, era como tuerto, el fideicomiso no era, porque era bastante más, era la mitad, era justo la mitad. Entonces, y por tanto ese fideicomiso que se abre ahora, yo creo que Piñera también sabe que es un escenario no muy cómodo salir ahora a hablar, porque el tema de dinero y política es parte de lo que él simboliza. Entonces es un escenario bastante incómodo. Yo creo que aquí hay varios grises que con este caso, si es que hay condenas claras, van a empezar a correrse la línea. Y empieza a decir, ¿sabe qué? Aquí hay un problema, vamos viendo, porque hay muchas personas que han recibido, que han logrado lucrar de actividades en las cuales estaban comprometidas sus propios cargos. Así es. Joaquín, ¿ha faltado un reproche público más claro o una medida disciplinaria en su momento como la expulsión hacia Wagner de la UDI? Bueno, en el caso de Pablo Wagner, lo que yo entiendo, Daniel, es que él mismo renunció a la UDI adelantándose. Dicen probablemente... que llamó a Silva el viernes en la tarde, pero adelantándose una decisión que probablemente la UDI iba a tomar, pero en el fondo él renunció. Ahora, yo lo que creo aquí es lo siguiente, para distinguir. O sea, el hecho de que él recibiera esa plata y la forma en que él recibía esa plata, obviamente es un error profundo, o sea, es impresentable. Ahora, que se venga a hablar de cohecho o de soborno, eso sí que no está para nada aprobado, porque eso significaría que él... Lo están investigando por eso. Significaría que él hubiera hecho algo en favor de ese proyecto. Yo entiendo que él no hizo nada a favor de ese proyecto, pero es algo que está... O sea, no solo están investigando, la Fiscalía lo va a formalizar por ese presunto delito, que obviamente hay que probarlo. No estamos emitiendo ninguna... No significa culpabilidad. Lo último, porque nos queda solamente un minuto. Jovino Novoa volvió el domingo desde Nueva York. Probablemente declararía esta semana, todavía no ha aparecido públicamente. Joaquín, ¿qué tan duro es para la UDI o qué tan importante es para la UDI que aparezca el nombre de Jovino Novoa y qué tan duro es ese golpe? Porque evidentemente no es cualquier militante de la UDI, es un dirigente histórico de gran importancia. Obviamente, él es un dirigente que está en el corazón de la UDI, que fue muy cercano a Jaime Guzmán, probablemente de todos nosotros era el que era generacionalmente más cercano y más amigo de Jaime Guzmán, fue senador por Santiago durante muchos años, entonces obviamente es una persona muy importante. Ahora, él lo que ha dicho es que va a hablar primero con el fiscal y luego va a dar a conocer su versión, y yo quiero esperar esa versión. ¿Puede separarse la UDI de Jovino Novoa o necesariamente va a haber una defensa institucional hacia él, pase lo que pase? Da la impresión de que o sea, además no sería inteligente estratégicamente decir que sus principales rostros históricos no son la institución. Las instituciones de partidos jóvenes son los grandes líderes que han tenido, y por tanto suponer que los Longueira, los Novoa, los mismos Guzmán, el mismo Joaquín Lavín
no son parte de la institucionalidad, ya sea por un lado o por el otro. Si no hacen una defensa institucional es porque están asumiendo que sencillamente la persona está involucrada y también le va a golpear al partido. Es igual, o sea, yo creo que es muy difícil diferenciar cuando instituciones son jóvenes de los que desarrollaron esa institucionalidad. ¿Qué tanto golpea la situación de Jovino Novoa? No, yo creo que es un caso emblemático. Jovino Novoa es sin duda un factotum al interior de la UDI, lo ha sido en los últimos años. De alguna manera, él es quien lideró y le dio espaldas a la actual mesa y en particular Ernesto Silva. Con un Jovino Novoa más debilitado, ahí se abre un reordenamiento al interior de la UDI sin duda, porque el peso específico de Jovino Novoa es súper claro. ¿Laura? Paso, mañana se vota el binominal y tenemos Tribunal Constitucional con lío. Se vota con B larga. No, los jóvenes no, ya se ha dicho lo suficiente, pero me preocupa más las reformas estructurales que todavía están pendientes y que mejoran nuestra democracia. Yo creo que la reforma al binominal esperamos que sea efectivamente un ayornamiento de la democracia y un fortalecimiento a contrario senso lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional y todo el cuestionamiento de los integrantes es un déficit que está pendiente y que debimos haber tratado en este ciudadano. Si hubiera durado más de una hora, Laura, podríamos hablar del Tribunal Constitucional, podríamos haber hablado de lo que pasa en París. El gobierno podría haber hecho algo con la Constitución antes, en todo caso, habrá que decirlo. Posiblemente. Muchas gracias por habernos acompañado. Esta es la que ustedes eligieron como la frase de la semana. Nos encontramos el próximo lunes. Lamento sinceramente la confusión y las molestias generadas a partir de una entrevista en la que me refería exclusivamente al periodo electoral y a la referencia a un correo electrónico enviado con fecha 13 de diciembre, solicitando recursos después de mi campaña y del cual no tuve respuesta y tampoco la ayuda solicitada. En este sentido, quiero señalar que siempre actuó con la verdad y se debió exclusivamente a un error involuntario.